Bienvenido al último programa de Charlando de TVOs. El programa de hoy es un programa muy especial porque lo voy a dedicar, como ya anuncié en su momento, en varios episodios anteriores, al maestro indiscutible de la historieta española, que es Francisco Ibáñez, ¿vale? Eso no quiere decir que el resto de autores de TVOs de aquella época fueran menores o fueran peores que él, pero indiscutiblemente con el tiempo y con toda su trayectoria vital y profesional le ha ganado el podium, digamos, al resto, ¿no? No quiere decir que los demás no valgan, por supuesto, por favor, tomar esto como, digamos, una opinión que nada más no solamente es mía, sino que es que lo consideran mucha gente el genio indiscutible de la historieta española, ¿vale? Repito, hubo autores muy buenos, geniales, pero siempre, como en todo en esta vida, siempre hay alguien que destaca por encima de los demás, ¿no? Entonces, ese fue sin duda Francisco Ibáñez. Tuvo una trayectoria vital muy larga y una trayectoria profesional enorme. Lo vais a ver después porque tuvo montones y montones y montones de obras que son casi inabarcables. Yo voy a basar la parte de la trayectoria profesional, la voy a basar en este libro que tenéis aquí, este tomo que se llama Lo mejor de los comienzos de Francisco Ibáñez, que además es una de las lecturas que os voy a recomendar al final del programa, por si queréis haceros con Ibáñez, si queréis empezar a leer Ibáñez, ver un poco su trayectoria, pues yo os lo recomendaré luego, ¿no? Pero bueno, este va a ser un libro de los que os voy a recomendar. Aquí vienen un montón de muestras, ¿vale?, de algunas de las historietas y creaciones que hizo a lo largo de su carrera, pero claro, aquí hablamos, como se llama el libro, de los comienzos, o sea, que hablamos de los personajes que creó antes y después de Mortadelo y Filemón, ¿vale? Porque él es conocido por Mortadelo y Filemón, El botón de Sacarino, Rompetecho, Pepe Lotario y Otilio, Tres cerros del Percebe, todas esas obras que son más conocidas y más extendidas y son las que ya he comentado en otros capítulos del podcast y además en la que, como dije, se está reeditando ahora en tomos, ¿no? Y que también, pues, si os los podéis comprar si queréis conocer algo más de Ibáñez, ¿no? Bueno, vamos a empezar primero un poquito, una breve apuntes de su biografía para que sepáis quién era también. Francisco Ibáñez nació el 15 de marzo de 1936, justo antes de que empezara la Guerra Civil, y falleció el 15 de julio de 2023, ¿vale? Curiosamente, como anécdota, cabe decir que tanto la fecha de su nacimiento como la de su muerte coincidieron en día 15 del mes, ¿no? Bueno, no tiene ningún sentido, ninguna importancia, pero bueno, es una anécdota, digamos, ¿no? Entonces, fijaros, por la fecha de nacimiento y la fecha de fallecimiento, fijaros que vivió una parte muy importante, prácticamente toda la historia importante del siglo XX y parte del XXI español, ¿no? Porque él nació antes de la Guerra Civil, o sea, a él la Guerra Civil le pilló de pequeño, pero él vivió la posguerra, la dictadura, el final de la dictadura, la democracia, en fin, él vivió toda la historia de España, ¿no? Y todo eso se ve reflejado también en el costumbrismo de sus obras, ¿no? Bueno, él, pues desde muy pequeño empezó a despertar un gusto por leer TVO y por dibujar. Cuentan las leyendas, ¿vale?, que había un kiosquero que por las noches, que vivía al lado de su casa, que por las noches todo el material que tenía el kiosco lo guardaba en cajas y se lo dejaba a la familia Ibáñez en su casa por miedo a que se lo robaran. No sé si es porque ya le habían robado alguna vez o por miedo a que le robaran. El caso es que ese material terminaba en casa de Ibáñez. ¿Qué pasa? Que el niño pequeño, como era él, pues tenía a su alcance un montón de publicaciones y un montón de tebeos. Entonces eso le llevó a coger, leerse los tebeillos y devolverlo a la caja y bueno, como el kiosquero confiaba en ellos, pues nunca le faltó de nada, pero eso ya despertó en él el gusto por los tebeos, por la historia, por dibujar, perdón. Entonces él desde muy pequeño cogía el lápiz y dibujaba cualquier cosa, ¿no? Cuentan también que le dibujó un ratoncito a su padre en una esquina de un periódico y que el padre guardó ese dibujo toda su vida, ¿no? Él hizo sus pinitos, mandaba dibujos a publicaciones donde publicaban los dibujos de los lectores, ¿vale? Ahí os voy a poner en pantalla el primer dibujo que mandó, que era como de un indio y un sir, ¿no?, que mandó a una revista. Y poco a poco pues fue ya empezando a moverse en el mundo editorial. Tengamos en cuenta que él vivió o nació y vivió la época dorada de los tebeos, porque él estaba en una época en la que ya, como ya comenté hace mucho tiempo, ¿no?, en algunos de los episodios anteriores, una época en la que la forma principal de entretenimiento, no había tecnología, no había internet, no había móviles, no había ordenadores, no había consolas, había radio, había cine, había lectura
y la tele fue entrando poco a poco, hasta la llegada de la tele, los principales en entretenimiento eran esos, ¿no? Entonces había mucha demanda de material para leer, tanto de novelas como de tebeos. Entonces eso le pilló a él de pleno. Entonces él vivió la época dorada, el auge de los tebeos, ¿no? El auge de que las editoriales necesitaban material para publicar. Entonces eso le contribuyó en parte a su éxito, porque él fue un autor que tenía una imaginación desbordante y era capaz de crear historias y chistes y personajes constantemente, ¿no? Entonces él trabajaba en un banco y al principio, profesionalmente, pues vivía del trabajo del banco, hasta que empezó a publicar poquito a poco chistes y pequeñas historietas en distintas revistas de la época, y ya llegó un momento en que él se dio cuenta que ganaba más dinero con las historietas que con el banco. Entonces decidió dedicarse profesionalmente a la historieta, repito, en una época en la que eso era una profesión, es decir, te daba de comer. Hoy en día, pues, quitando algunos autores sobre todo de cómic europeo, americano, etcétera, no hay tanta capacidad para que la gente viva de esto, ¿no? O por lo menos no mucha gente, pero en aquella época era increíble. De hecho, lo habéis visto en todos los episodios anteriores, cuando hemos hablado de los autores o de algunos autores que no creaban solo un personaje, sino que creaban un montón de personajes, y muchos más de los que no hemos hablado, y muchos autores de los que no hemos hablado. O sea, había una ebullición de creatividad increíble. O sea, había un montón de autores que creaban un montón de personajes, publicaban en un montón de revistas de historietas. Aquello estaba en auge, porque era, les digo, una forma de entretenimiento masiva, como hoy en día puede ser, pues, no sé, las series de televisión, los videojuegos o algo así, ¿no? Entonces, le pilló muy bien, le pilló la tormenta perfecta, porque él era una persona muy creativa, le gustaba mucho dibujar y crear historias, y encima pilló una época en la que eso se podía hacer, además, de manera profesional, ¿no? Entonces, poco a poco, él fue publicando chistes, fue metiendo la cabeza en el mundo editorial, ¿no? Hasta que Editorial Bruguera, que fue la principal editorial de revistas y tebeos en España en aquella época, se encontró con un grupo de dibujantes que estaban descontentos, se fueron y crearon una revista aparte que se llamaba Tío Vivo, ¿vale? Ya también he hablado de Tío Vivo alguna vez. Tío Vivo luego al final Bruguera terminó comprándola, ¿no? Pero hubo una época en la que se quedó sin dibujante y claro, le venía bien, pues gente, necesitaba gente que publicara, que creara historietas, porque al fin y al cabo la editorial era un negocio, y si no había gente publicando historietas, no había negocio. Entonces, Ibáñez pilló ese momento en el que faltaba gente de Editorial Bruguera y empezó a meter la cabeza ahí. Empezó pues con pequeños chistes cortos, luego empezó haciendo secciones de chistes, pero ya temáticos, no a lo mejor sobre un tema en concreto, o secciones de chistes sobre deporte, o sobre biografías de personajes, o también retomó una serie que se llamaba La historia esa vista por Hollywood, que empezó Vázquez, y cuando Vázquez la dejó, él la retomó y la siguió, biografías de personajes, parodias de películas de cine contadas de otra manera, en fin, infinidad de obras. Luego, ya os digo, luego en el librito este os enseñaré algunas que no, es que no están todas, ¿no? Pero hay bastante material como para que decir, madre mía, este señor, la de cosas que creó, ¿no? Bueno, pues él empezó a publicar, como he dicho, distintos personajes, distintas secciones, distintos chistes, fue creando varias series, algunas cuajaron, otras no, otras duraron más, otras duraron menos, ¿no? Luego veremos algunas de ellas, hasta que en 1958, como ya sabéis, creó a Mortadelo y Filemón, que eso, digamos, son los personajes que le dieron la fama, ¿vale? Sin desprestigiar al resto de personajes, pero fueron los que le dieron la fama y los que mantuvo hasta el final de su carrera. Con el tiempo fue dejando todas las demás historietas y todas las demás series, pero Mortadelo y Filemón lo continuó hasta justo el momento de su muerte, como sabéis, porque ya os enseñé en su momento el cómic o el tebeo, la historieta que estaba haciendo y que dejó inacabada, ¿no? Pero bueno, él empezó con Mortadelo y Filemón, pues como una serie más, pero la serie pues fue cuajando porque tenía los elementos perfectos, no era la relación entre el jefe y el subordinado, además tenía el elemento novedoso de que Mortadelo usaba disfraces para cada situación. Poco a poco fue puliendo su estilo y desarrollando los guiones para que al principio eran personajes más estáticos y la historia era más seguida, y luego ya empezó a meter los elementos que se conocen como slapstick, ¿no? Que son los elementos del cine mudo en el que hay muchas persecuciones, muchas carreras y todo es muy, muy exagerado. Pues esos elementos son los que le dieron la fama a estos personajes, ¿no? Ya lo conté yo en su momento.
que a mí lo que me gustaba de Mortadelo y Filemón eran las exageraciones, las carreras, los golpes, las caídas, los aplastamientos, todo eso es lo que a mí me llamaba la atención. Pues eso es lo que fue él puliendo poco a poco con los años, ¿no? Luego ya, con el tiempo, pues fue creando más personajes, más series, las series que ya conocemos, Botones Sacarino, Pepe Gotería y Otilio, Rompetecho, Tercero del Percebe, en fin, muchísimas series, ¿no? Y en 1969 es cuando ya dio el cambio y cuando ya empezó a publicar en la revista Pulgarcito, que estaba pensada como una revista de estilo europeo, en el que incluían ya historias de tipo realista y historias cómicas, pero un poquito más diseñadas, más serias en cuanto a dibujo, ¿no? No en cuanto a guión. Entonces ahí es donde ya publicó El Sulfato Atómico, que fue la primera historieta larga que publicó, ya lo sabéis también, lo visteis en su momento, ¿no? Y a partir de ahí ya se nota un cambio de estilo brutal y es cuando ya Ibáñez evoluciona finalmente a los personajes, ¿no? Si veréis luego en una de las recomendaciones que os voy a dar, vais a ver cómo hay historietas primitivas de Mortadelo y Filemón, están las primeras, ¿no? Y luego cómo va evolucionando y a partir de ese momento es cuando ya cambia el grafismo, cambia la dinámica y cambia todo, ¿no? Y bueno, son los personajes que le mantuvieron, digamos, toda su vida, ¿no? Luego en el año 85 él abandonó la editorial Bruguera porque, bueno, ya os comenté en su momento también que la editorial Bruguera tenía unos contratos muy leoninos que se llaman, ¿no? Que lo que hacía era que le decía a los creadores, a los historietistas, que crearan un personaje y que le cedieran los derechos a la editorial. Y entonces ellos trabajaban, perdón, ellos trabajaban a sueldo de la editorial. Es decir, los personajes son de la editorial y yo te pago por cada página que me hagas de estos personajes. Es un contrato muy brutal porque, claro, el autor no tenía derechos sobre los personajes. El autor, cuanto más produjera, más cobraba. Entonces Ibáñez, que era una persona que tenía una imaginación desbordante, pues no paraba de producir. Entonces hizo miles y miles y miles y miles de páginas de todo tipo, de todos los personajes, de toda la serie. Porque cuanto más producía, más cobraba. Entonces, claro, llegó un momento en que esa situación de no tener los derechos de los personajes y un montón de trabajo, decidió irse. Se fue de la editorial y se fue a otra editorial. Allí creó, como no tenía los derechos de los personajes, pues tuvo que crear otros personajes, ¿no? Algunos que ya he hablado de ellos también. Son Chicha, Tato y Clodoveo o 7 Rebollen Street, que era una especie de... El 7 Rebollen Street era como 13 Ruedas del Percebe, pero a doble página con otros personajes, pero el concepto de vivienda donde pasan cosas era el mismo, ¿no? Entonces, durante ese tiempo no pudo usar los personajes, luego ya, después de varias batallas legales, recuperó los derechos de los personajes, ¿vale? Consiguió tener los derechos de los personajes y no los podía publicar con el nombre de Mortadelo y Filemón, por eso hubo una revista de transición hasta que ya finalmente consiguió otra vez todo, ¿no? Todos los derechos de nombre y de los personajes, y esa revista se llamó Yo-Yo, ¿vale? Ahí la estáis viendo en pantalla, estoy poniendo alguna portada. Usaba Mortadelo y Filemón, pero no podía usar el nombre. Total, que al final todo esto se resolvió para bien, consiguió los derechos de los personajes, Bruguera quebró en el año 86 y todo el fondo editorial de Bruguera lo cogió Ediciones B, ¿no? Entonces Ibáñez ya pues poquito a poco fue abandonando todos sus personajes y se centró más en Mortadelo y Filemón y ya la historieta ya no estaban serializadas, sino que ya salían directamente en álbum. Él hacía una media de 3-4 álbumes al año y con eso fue con lo que fue ya dedicándose hasta el final de su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues fijaros toda la trayectoria que yo aquí lo he resumido mucho para no ser muy largo, ¿no? Pero bueno, que ha sido una trayectoria bastante larga. ¿Qué ocurrió? Os preguntaréis qué ocurrió con Mortadelo y Filemón y todos esos personajes de los que él no tenía derecho cuando él abandonó la editorial. ¿Qué pasó con esos personajes? Pues esos personajes se siguieron publicando, pero ya no dibujados por él, sino por un equipo que se llamó el Bruguera Equip, ¿no? O Equip, que era el que se dedicaba a dibujar las aventuras para que la editorial Bruguera pudiera seguir manteniendo esos personajes y seguir publicándolos. Se nota mucho, ¿vale? Había un equipo que intentaba imitar el estilo de Ibáñez para que no se notara que no era Ibáñez, pero había veces que se notaba. Había veces que se notaba que los dibujos no tenían esa vida que tenían los dibujos de Ibáñez, ¿no? Bueno, pues ya sabéis, el 15 de julio de 2023, pues tristemente falleció, ¿vale? No se sabe las causas de su muerte, ni yo personalmente no quiero saberlas, por dos razones. Una,
porque eso pertenece a la estricta intimidad de la familia. Y si la familia no ha querido hacerlo público, no somos nosotros quienes para decidir si hay que hacerlo público o no. Y segundo, porque yo me quiero quedar, y esto ya es personal, con esa idea romántica de que él tuvo una muerte dulce y agradable, de que él terminó ese día la jornada de dibujo, dijo, bueno, dejo esto aparcado, mañana cuando me levante sigo, a lo mejor estaba planificando lo que iba a hacer al día siguiente, el guión, las páginas, etc. Y quiero pensar que se acostó y ya no despertó, ¿vale? Me quiero quedar con esa imagen porque Ibáñez tuvo y tiene una importancia grande en mi vida, ¿no? Yo sigo leyendo y releyendo y recontraleyendo todo lo de Ibáñez una y otra vez porque no he encontrado nada parecido a la obra de este autor y quiero quedarme con esa idea dulce y bonita de que tuvo una muerte bonita, digamos, dentro de lo que es el acto de morir, ¿no? En fin, no me quiero imaginar sufriendo con una enfermedad y tal. Por eso digo que prefiero que no se sepa cómo murió y quedarme con esa idea porque contribuye a la idea que yo tengo de la persona y del genio, ¿no? Bueno, pues sé que me faltan muchos datos, muchas cosas importantes, pero tampoco quiero alargar mucho el programa, llevamos ya más de 15 minutos y todavía tengo que hablar de las obras de Ibáñez, que eso me puede durar, pues no sé, lo que yo quiera, ¿vale? Entonces, vamos a ver, voy a empezar, ya digo, muy por encima, para no alargar mucho el programa, pero como digo siempre, pinceladas, retazos, para que sepáis y tengáis una idea de lo que es o de lo que fue Ibáñez, y sobre todo despertaros el gusto y las ganas de conocer a este autor, ¿vale? Yo os voy a ir poniendo en pantalla extractos de, como he dicho antes, de este libro, para no ir enseñándolo constantemente, que sé que no queda igual de bonito, pero bueno, yo voy a ir poniendo un poquito, voy a ir viendo aquí, leyendo un poco todas las series que aparecen aquí, ¿vale? Y voy a ir poniendo algún extracto ahí para que lo tengáis presente y lo veáis un poco, ¿no? Bueno, seguimos este libro, ¿vale? Que bueno, hay muchos libros y muchas biografías sobre Ibáñez y mucho material, mucha documentación, pero yo me voy a basar en este, ¿vale? Que lo adquirí recientemente para que os digo, hagáis una idea de todo lo que tuvo, que no fue todo, ¿vale? Bueno, mira, la primera serie que tiene es Don Adelfo, ¿vale? Don Adelfo es la primera serie, ahí lo vais a ver también, os lo voy a poner. Luego tuvo otra que se llamaba Felisa y Colás. Luego tuvo, como he dicho, las secciones de la historia esa vista por Hollywood, que era una parodia de las películas históricas, pero como si hubieran hecho en Hollywood, pero no tiene nada que ver con la película. O sea, bueno, ya lo veréis, aquí estáis viendo alguna imagen, ¿no? Luego tuvo chistes de todo tipo, secciones de chistes dedicados al deporte, secciones de chistes temáticos, que hablaban a lo mejor de un tema en concreto, ¿no? Luego tuvo otras series que fueron, digamos, las precursoras de Mortadelo y Filemón, donde ya veíamos la interacción entre dos personajes, ¿vale? Y las situaciones de lío, de malentendidos que daban lugar a una situación cómica que luego tenía una resolución graciosa, no tan exagerado, digo ya, que el colmo de la exageración lo consiguió con Mortadelo y Filemón, donde ya retorcía a los personajes y hacía cosas mucho más exageradas, pero bueno, aquí lo tenéis. Ande, ríase usted con el Arca de Noé, ¿vale? El Arca de Noé era una agencia que proporcionaba animales, principalmente a zoológicos, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre había algún lío relacionado con los animales. Luego tenía otra, que era otra de las secciones que tenía, era Increíble pero mentira, o sea, imaginaros, ¿no? Ya con ese título ya os podéis imaginar. Hay una expresión que es increíble pero verdad, de cuando tú lees un suceso en el periódico y dices, es imposible que esto haya pasado, la realidad supera la ficción, ¿no? Entonces dices, esto es increíble pero es verdad, ¿no? Pues rizaba el rizo, era increíble pero mentira, o sea, todo pura broma, ¿no? Luego creó El escudero Bartolo o Qué calor hace Manolo, con la idea de aquello del que decíamos de que en las series normalmente la cabecera solía rimar, ¿no? Mortadelo y Filemón, Agencia de Información, Ande, ríese usted, del Arca de Noé, El escudero Bartolo, que calor hace Manolo, Godofredo y Pascualino. Godofredo y Pascualino tenían una agencia de representación de deportistas, ¿no? Y era muy parecida a la otra, a la del Arca de Noé, solo que en vez de ser animales, esta era deportista. Bueno, pues era lo mismo, las típicas situaciones de enredo, tal. Creo no, lo he visto, lo que pasa es que yo no lo tengo todavía, estoy detrás de él, pero no consigo encontrarlo en ninguna librería, que hay un tomo que se dedica a estas dos series, ¿vale?
Ande, ríase usted del Arca de Noé y Godofredo y Pascualino, del deporte fino o algo de eso. Entonces, estoy detrás de ellas porque me las quiero hacer también, porque también son muy graciosas. Aquí viene algo, en este libro viene algo, se llama Godofredo y Pascualino viven del deporte fino, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenéis también alguna captura. Quiero hacerme con esta serie, a ver si consigo ese tomo. Lo típico, ¿no? Tú vas a 3 o 4 librerías y puede que en ese momento no lo tengan y todavía no lo han repuesto, etcétera, pero algún día me haré con él, ¿vale? Luego tenemos otra, se llamaba Nosotros, otra que se llamaba Cabeza de Ajo. Luego hay una muy curiosa, a ver si lo encuentro, me vaya a perdonar, tengo aquí la página 90, que se llamó Yo, ¿vale? Yo. ¿Quién es yo? Pues yo era Ibáñez y era una serie de tiras de, 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 de chistes mudos en los que el protagonista era él, era Ibáñez, ¿no? Entonces también le pasaban cosas graciosas. Bueno, ahí os voy a poner un par de tiras para que las veáis también. Se caricaturiza a sí mismo y bueno, es el mismo personaje de TV. O sea que tenía una imaginación que es que hacía personajes de cualquier cosa, ¿no? Bueno, toda la familia Traspisonda, que también era una saga familiar, que también ese sí lo tengo yo ahí atrás, el tema de la familia Trapisonda. Es que es increíble la cantidad de cosas que hizo, ¿no? El doctor Esparadrapo, Doña Pura y Doña Pera, que eran vecinas de Escalera, el Cheri de Porraciti, Policarpo. Es que, os digo, es inabarcable, por eso os recomiendo encarecidamente que si os atrae la obra de Ibáñez o la vida de Ibáñez y os gusta este autor, compraros este. No os vais a arrepentir porque os vais a pasar un buen rato viendo todo lo que hizo, o bueno, todo, parte de lo que hizo a lo largo de su carrera. Sobre todo este se llama Lo mejor de los comienzos, ¿no? Porque luego ya fue abandonando muchas series, los chistes, las secciones y algunas de las series las fue abandonando y ya se quedó con las que conocemos, ¿no? Las que hemos visto en estos episodios anteriores. Luego, no solamente hizo esto, chistes y publicidades, sino que también hizo chistes y historietas, relacionadas con la publicidad, ¿eh? Estamos hablando de que en una época en la que los productos se publicitaban en los tebeos. Hay veces, y ahora os lo voy a poner ahí también para que lo veáis, que dentro de la historieta estaba la propaganda. ¿Veis ahí que pone, en la viñeta pone chicle Douglas hinchable? Era una propaganda de un chicle, ¿no? Pero es que no solamente aparecía como un inserto dentro de la historieta, sino que hubo historietas y personajes de historietas que tenían que ver con la publicidad. A ver, aquí tenemos Pepsi Man, que era anunciaba la Pepsi, pues hizo Pepsi Man, que era una especie de Superman, que su arma era una botella de Pepsi, ¿no? Una Pepsi Cola, y con eso detenía a los malos y tal. Luego tuvo una que se llamaba Quinito. Quinito era el personaje, los de la gente de mi generación, de mi edad, se acordará de un producto que se llamaba Quina San Clemente, que era como una especie de potingue que nos daban a los niños cuando no teníamos hambre, para que nos diera hambre, ¿no? Y de hecho el anuncio, si lo podéis buscar en internet, poner anuncio Quina San Clemente, era un personaje que salía era como un tuno que salía diciendo Quina San Clemente, te da unas ganas de comer, ¿no? Y de eso hicieron también un personaje. Don Pedrito, que era el que anunciaba el coñac fundador también, que decía, un fundador está como nunca. Pues hicieron una historieta de Don Pedrito. De Uhu y el niño Prudencia. Uhu era un pegamento que había, un pegamento en el que había un búho, y de eso también hizo una historieta. O sea que fue increíble la cantidad de cosas. Es que tendría que hacer un programa de varias horas para contároslo todo. Entonces, yo os recomiendo que compréis este libro, ¿vale? Para que veáis un montón de cosas que él hizo y que ya investiguéis, intentéis averiguar más cosas sobre este autor, porque os digo, fue un autor, para mí y para muchos críticos, el mejor historietista de la historia del TVO español, ¿vale? Como he dicho al principio, sin desprestigiar a los demás. Así que bueno, yo os digo, Ibáñez ahora mismo y siempre ha estado disponible, porque Mortadelo y Filemón se están publicando constantemente, y ahora ya os digo, esta editorial Penguin Random House se ha hecho con los derechos de Bruguera y están publicando tomos de varios personajes, de varios autores, y hay muchas cosas de Ibáñez, muchas ediciones especiales. Os recomiendo que os hagáis con todo poco a poco, porque ya os digo, no hay, ni ha habido, ni habrá otro autor como Ibáñez, ¿vale? Yo quiero desde aquí
Antes de despedirme, yo sé que la familia de Ibáñez probablemente no esté viendo este podcast, porque este podcast es muy íntimo, muy personal y tampoco es que lo vea mucha gente, pero bueno, no importa, porque mi idea era pasármelo bien hablando de estas cosas, ¿no? Pero si algún día, por casualidad, la familia de Ibáñez viera este podcast, ¿vale? Yo desde aquí les mando un abrazo y todo el cariño como lector y como admirador de su obra y de su vida, y le agradezco enormemente los ratos que nos ha hecho pasar de pequeño y que, por lo menos en mi caso, y me consta que ha sido en otros casos, despertó el gusto por la lectura. Porque empezamos leyendo tebeos, empezamos leyendo a Ibáñez y terminamos siendo lectores de todo tipo. Así que gracias de todo corazón, Ibáñez, por los ratos que nos ha hecho pasar. ¿Vale? Bueno, ahora voy a hacer un pequeño corte, ¿vale? Y voy a pasar a hablaros de todas las recomendaciones de lectura que voy a hacer por si queréis empezar a meteros en el mundo de Ibáñez y a conocer al personaje y no leer solamente Mortadelo y Filemón, que por supuesto son ultra recomendables, ¿no? Os voy a enseñar un par de cositas que creo que deberíais de leer o que por lo menos tener en cuenta, ¿vale? Para conocer un poquito más a este autor. Así que una pausa pequeña y volvemos. Bueno, ya estoy aquí. Es que he tenido que coger todo este tochazo de material que vaya a ver. Bueno, este libro que os voy a ver, ¿vale? Ibáñez, el maestro de la historieta. Esto lo recomiendo por encima de todo porque es, sobre todo, es la vida y la obra, pero sobre todo la obra, ¿vale? Este se centra mucho en su estilo, en cómo trabajaba, en cómo hacía las cosas, cómo creaba los personajes, ¿vale? Este es un libro que, bueno, no sigue ningún orden, digamos, cronológico, está ahí, es información sobre él, pero bueno, yo lo recomiendo para que lo tengáis siempre de cabecera, ¿no? Está entretenido de leer, está bastante bien. Luego os recomiendo también, y ahora me vais a perdonar que tengo aquí un lío que no vea, vamos a ver, voy a empezar por aquí, el que ya os he enseñado a lo largo del programa, ¿no? Del que he sacado las ideas de alguna de las series de las que he hablado. Ya hemos dicho, es lo mejor de los comienzos de Ibáñez, que aquí están pues todas las series que yo he nombrado y algunas cosas más, ¿no? Están aquí metidas en este libro, ya las capturas de pantalla que habéis visto antes son de este libro, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es una buena forma de empezar a leer Ibáñez, empezar con todo lo que hizo aparte de Mortadelo y Filemón y los personajes más conocidos, ¿no? Con lo cual yo esto os lo recomiendo bastante. Luego, otra recomendación que os voy a dar es si vais ya a empezar con Mortadelo y Filemón, porque ya digo que tuvo un montón de personajes y un montón de obras y podéis leer lo que os dé la gana, pero al final terminaréis leyendo Mortadelo y Filemón porque son los más conocidos, los que más gustan y los que más la gente lee, ¿no? Si vais a empezar con Mortadelo y Filemón, yo os recomiendo que empecéis por aquí, los 200 primeros casos de Mortadelo y Filemón, ¿vale? Que, bueno, donde pone casos, léase historietas. Aquí están las 200 primeras historietas de Mortadelo y Filemón, el germen de la serie, el principio de todo, ¿vale? Como dice aquí, la verdadera historia de Mortadelo y Filemón comienza aquí. Eran historietas cortas de una página, algunas en color, otras en blanco y negro, dependiendo de si estaban de portada o dentro de la historieta. Pero aquí vamos a ir viendo además en esta historieta el principio, y vamos viendo cómo evoluciona poquito a poco el dibujo. No es lo mismo la primera historieta que aparece que la última. Ahí, si vais a ver poquito a poco cómo evoluciona tanto el dibujo como los guiones, como la elasticidad de los personajes, los detalles, todo lo que caracterizó a Ibáñez, que eran todas esas exageraciones y esos detalles que yo decía, lo vais a ir viendo ahí. Luego yo continuaría con que es lo mejor de las aventuras cortas de Mortadelo y Filemón, porque no solamente hizo aventuras largas serializadas, sino que también hizo aventuras cortas, sobre todo los especiales, los Mortadelos especiales, los Super Mortadelos, en los extras, todo eso en TV, ya os decía en su momento, ya lo sabéis, que eran historietas largas, autoconclusivas, que no estaban serializadas, que no tenían continuidad, pero que también hizo un montón. Lo que ocurre en este tomo, pero eso no debería echaros para atrás, es que hay algunas páginas, las 42 primeras páginas, ¿vale? Son historietas repetidas, porque aquí, las primeras historietas que aparecen aquí aparecen en las otras que os he dicho. En las otras son las 200 primeras, aquí hay algunas de las 200 primeras. Pero os voy a decir la verdad, dejadme que lo busque, la 42, 39, 9, hasta aquí.
Esto, o sea, fijaros el grosor del libro. Esto es lo que se repite con respecto a lo del libro, pero esto es nuevo. Quiero decir, si veis el grosor y comparáis el libro, lo que se repite con respecto a lo nuevo es mucho más pequeño. Entonces tú vas a decir, ¿para qué me voy a comprar este libro si hay historietas que haya leído en el otro? No, es que aquí hay historietas, algunas son del otro, pero la gran mayoría no son del otro. Entonces vale la pena. Quiero decir, aunque tú te compres el libro y empieces a leer a partir de aquí, y esta la dejas atrás porque ya la has leído en el otro, vale la pena, porque todo lo que hay aquí es un buen material, porque además ya está las historietas cortas en las que ya el estilo ha cambiado completamente, ¿veis? Y ahí ya el Mortadelo es más reconocible. Entonces, yo este también lo recomiendo, ¿vale? Luego, aparte de Mortadelo y Filemón, pues mi otra obra favorita, la edición integral de 13 Ruedas del Percebe, como pone aquí, 342 páginas. Esto están todas las historietas que publicó en 13 Ruedas del Percebe, están aquí. Vale la pena leerlo, es verdad que cuando te lo lees como me lo he leído yo, te das cuenta que hay muchos chistes que se repiten exactamente igual, o sea, el mismo chiste que contaron en una historieta aparece 20 historietas más allá, pero hay que tener en cuenta también que es muy difícil, con toda la cabeza de Ibáñez creando un montón de series a la vez y un montón de gags y chistes a la vez semanalmente para distintas, es muy fácil que repitas un chiste que contaste hace un año y no te acuerdas, ¿no? Te das cuenta cuando te lees el tomo entero, pero la persona que se compra el TVO esa semana y ve esa historieta por primera vez, pues no tiene con qué compararlo. Así que, aún así, vale la pena, ¿eh? Vale la pena porque es muy divertida también esta serie. Y bueno, luego ya os recomiendo pues todos los álbumes de Mortadelo y Filemón que se han publicado, que son bastantes. Y ya, para terminar, pues las dos últimas obras que han salido. La penúltima que fue, que ya os la enseñé en su momento, la de París 2024, ¿vale? Que esta es la última que estaba haciendo antes de fallecer. Ya decimos que no es tanto un cómic o un TVO como un documento gráfico, ¿vale? Ya os comenté en su momento que yo aquí no veo a Mortadelo y Filemón, yo aquí veo a Ibáñez sentado en su mesa de trabajo días antes de fallecer. Es un documento muy importante, muy, ¿cómo diría yo? Sentimental, ¿no? Porque digo, yo aquí no estoy viendo los personajes, estoy viendo al autor, ¿vale? No sé si algún día, como comenté en su momento, no sé si algún día se terminará o se quedará tal cual. Yo lo dejaría tal cual, por el valor que tiene sentimental, ¿no? Y personal y humano. Pero a lo mejor la editorial pues decide terminar, porque muchas páginas estaban prácticamente listas para entintar y bueno, si pueden tirar de algún autor que imite y termine, no lo sé ni de momento, esto es lo que hay. Y luego este último que ha salido, Ibáñez mítico, ¿vale? Que ya lo expliqué también en su momento, Hachís Salud, siempre me equivoco, digo Hachís Jesús cuando uno estornuda, ¿no? Hachís Salud, que esta ya también os lo comenté en su momento, es una obra inédita que tenía lista, terminada para publicar, en su momento no la publicó porque cuando él decidió pegarse a la realidad, pues había un caso de corrupción y tal que coincidió con uno de los álbumes y decidió publicar ese álbum antes que este, pero yo no sé por qué después este se quedó en el cajón, pero bueno, digamos que esta es la última obra completa, ¿no? Porque la otra esta está incompleta, pero esta está completa. No sé, como dije en su momento, si habrá más obras como esta terminadas o medio terminadas o a punto a lo mejor de publicar, no lo sé. Si las hubiera sería genial que las publicaran, si no, pues ahí queda todo, ¿no? Esta es la obra de Mortadelo y Filemón de Ibáñez. Él dijo en vida, en varias entrevistas, que le gustaría que cuando él falleciera Mortadelo y Filemón continuaran. Yo no sé si eso va a ser así o no, pero bueno, de momento es lo que hay y es muy disfrutable. Y bueno, aquí me falta un montón de cosas que no puedo enseñar porque todavía no las he comprado, ya os he dicho. Antes, cuando voy a la librería, hay veces que están o hay veces que no están y cuando ya han repuesto lo compro y cuando no, pues me quedo con las ganas. ¿Y por qué no lo pides por internet? Pues sí, es verdad, lo puedo pedir por internet, pero ¿qué pasa? Que a mí me gusta meterme en una librería. Me gusta entrar, me gusta el olor, me gusta tocar, ojear, ¿vale? Entonces, cuando no queda más remedio, que es algo imposible de encontrar, pues a lo mejor lo pido por internet, pero yo soy vintage, yo soy clásico, yo soy de entrar a una librería, hablar con el librero, comentar cosas, tocar los libros, olerlos, así que cuando yo voy a buscar algo y no lo encuentro, prefiero esperarme
y intentarlo más adelante porque así tengo otro pretexto para entrar de librería, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, tenéis un montón de lecturas si os gusta Ibáñez y os atrae el autor y conocéis ya, como mínimo a Mortadelo y Filemón, tenéis lectura para toda la vida, ¿vale? Con todos los tomos he dicho, todos los tomos que están recopilando todos los personajes, las historietas, más todo lo de Mortadelo y Filemón, tenéis ahí para tiempo, para muchísimo tiempo. Y claro, mucho dinero también, pero bueno, ahí tenemos los santos, los reyes, la Navidad, los regalos especiales, que bueno, siempre podemos decir en mi lista de deseos, ¿tú qué quieres para Reyes? Pues quiero cuatro tomos de Mortadelo y Filemón, o quiero el integral del 3-0 del PC. Es un buen regalo. Si te gusta leer TVOs como a mí, es un buen regalo. Yo muchas veces he pedido, me han dicho, ¿qué quieres? Mira, yo no quiero relojes, no quiero ropa, quiero TVOs. Y mucha gente dice, oye, el tío con lo grande que es ya, y quiere TVOs. Pues sí, quiero TVOs, que me hacen pasar un buen rato y todavía lo siguen haciendo pasar. Bueno, un programa bastante largo, pero bueno, bastante largo y podría haber sido más largo porque ya digo, yo he sintetizado muchísimo para no aburrir, ¿no? Más de lo que suelo aburrir. Así que nada. Bueno, pues nada, ya esto, hasta aquí hemos llegado. Este es el último capítulo de la temporada. Esta temporada ha estado dedicada, como ya sabéis, a tebeos españoles, autores españoles, historietas españolas, ¿vale? No he hablado de otra cosa, no he hablado de cómics, solamente he hablado de personajes de tebeo. Quedan muchas cosas de las que hablar, hay muchos más estilos. Yo quiero hablar también del cómic ya en sí, ¿vale? Como yo lo decía en el primer programa, historietas más serias, más adultas, de corte más realista. Y eso lo voy a dejar de momento para una posible segunda temporada. No sé si habrá segunda temporada o no, no lo sé, porque yo quiero seguir contando cosas, quiero seguir invitando a mi biblioteca y enseñaros las cosas que yo leo, las cosas que me gustan, las que me gustaron. Tengo mucho material que no solamente son tebeos, que también, que ahora mismo no veo mucho por la librería, en fin, no sé si lo haré en forma de otra temporada con episodios como estamos haciendo ahora o en forma de clips, ¿vale? De momento, si te interesa y quieres seguir viendo cosas de las que yo cuento, voy a seguirte hablando de historietas, de tebeos y de cómics a través de TikTok, ¿vale? Si me buscáis en TikTok, que es tiktok.com /ppbermejo65, lo voy a poner aquí abajo para que lo veáis. Si me queréis seguir en TikTok, ahí iré poniendo periódicamente, pero ya clips más cortos, no van a ser programas largos de 20 o 30 minutos, van a ser clips cortitos de a lo mejor un par de minutos como mucho, ¿vale? Donde os voy a ir recomendando también cosas para leer, ¿vale? Ya no van a ser programas donde explique cosas como he hecho hasta ahora, pero sí van a ser, pues eso, a lo mejor apuntes sobre un autor o sobre una historieta o sobre cosas que estoy leyendo o que he leído o que me gustaría recomendaros. Eso se va a llamar, esa sección, la voy a llamar La Comiteca de Pepe, ¿vale? Si me buscáis en TikTok, veréis que yo voy a poner ahí unos cuantos vídeos, no sé con qué periodicidad, mínimo semanal, ¿vale? Pero a lo mejor pues pongo 2 vídeos a la semana, una semana pongo 1, otra semana pongo 4, no lo sé, según vaya surgiendo la cosa. Así que bueno, hasta aquí llega Charlando de TVO, por lo menos la primera temporada. Ya os digo, si me seguís en las redes sociales podéis seguir viendo material y además si hubiese una segunda temporada pues lo anunciaría también en las redes por si me queréis seguir. Gracias a los que me habéis visto, gracias el apoyo y las palabras de los que habéis visto mis capítulos. Sé que no soy muchos, sé que yo no soy un influencer y ni soy una persona viral, ¿vale? Tampoco es mi intención es pues contar cosas personales sobre mis gustos de TVO, dar a conocer a las nuevas generaciones estas historietas que nos hicieron felices a todos y a la gente de mi generación pues despertar un poquito de recuerdo. Sé que me han faltado muchas cosas, sé que hay muchos datos que no he dado y algunos que a lo mejor me he equivocado, pero bueno, la importancia que le doy a eso es mínima porque se trataba de echarle un poco de TVO. Así que muchas gracias a todos, ¿vale? Y gracias por seguirme, gracias por apoyarme y nos vemos en las redes.